Como todos los jueves, saben que hago un ciclo de entrevistas un poquito más extenso, más en profundidad, conociendo un poco más la persona, ¿no? Tenemos esos nombres que siempre son conocidos, ¿no? Acá en Olavarría, pero queremos saber un poquito más de la vida de esa persona, su trayectoria. Por eso estamos en diálogo acá con Diego Lurbe, director de Educación hoy del municipio y también director de la Orquesta Sinfónica Municipal, para hablar un poco sobre su trayectoria con la música y también la docencia hasta la actualidad. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, una alegría de estar nuevamente aquí en el piso. Quienes escucho los sábados a la mañana, los radioaficionados. A la mañana a Sí, veces no te puedo escuchar porque trabajo. claro. Es más complicado. Es más Así que complicado. me disculpo. Pero bueno, les quiero decir a los radioaficionados que ya vine 2 veces al piso y ellos todavía no me invitaron. Ay, no, radioaficionados, che. Claro, porque estuviste a la tarde hace poco. Claro, hace Estuviste con los poquito chicos de la exacto. tarde. Sí, sí, En sí, ahí va. avenidas, Avenida, eso. ahora en el colectivo. Y bueno, radioaficionados quedará para en algún otro momento. Bueno, Vamos veremos. a pasarle el mensaje a los chicos. Diego, en principio te quiero preguntar que vos te autodefinas y que cuentes quién es Diego. Bueno, a ver, me gusta presentarme como papá de 3 hijos, esposo de Paula y como hincha de Boca y músico. Bien. Así que Músico último. sí, en realidad no lo pongo, no tengo como un escalón, viste, para las cosas. Creo que van todas juntas. Van de la mano. O sea, en realidad yo me siento músico desde siempre. En mi casa mi papá era músico y a mí y a mis 3 hermanos nos dio la posibilidad de estudiar música. Y fue como nada, como que siempre fue natural, nunca tuve esa cuestión de tener que pensar qué iba a ser cuando iba a ser grande, ¿no? Claro, ya lo tenías. Ya estaba definido y ya iba a ser músico desde siempre. Y bueno, yo creo que yo agradezco, me parece que a la vida, porque fue la que me acompañó a lo largo de todo este trayecto y todas las cosas que he logrado en la vida, sí, las he logrado por la música, ¿no? Independientemente de lo que uno le puede aportar, pero bueno, yo me pude subir a ese colectivo, a ese tren, y fue la música la que me fue llevando de la mano. Así que bueno, nada, no hago un orden, para mí están todos en igualdad de condiciones. Bien, Diego, hablabas de tu familia recién, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Creciste con música? ¿Qué se escuchaba en tu casa? Bueno, ahí un poco también se ve el reflejo de lo que a mí me gusta hoy por hoy, ¿no? La casetera de mi papá era muy diversa. Ujú. Mi papá era músico del regimiento hasta acá en la barría, hasta que hubo banda, hace más de 40 años que no hay banda. Ujú. Y él era músico de la banda del regimiento. Y en mi casa, bueno, papá cuenta que cuando nací, ya en el bebé ponía algunas sinfonías, o de Dvorak, o de Brahms, o de Beethoven, Ujú. y ya en su tocadisco ya escuchaba esa música, ¿no? Claro. Y después compartí muchos años de viaje con mi papá, Coronel Suárez, en donde papá era el director de una banda, una banda infantil que creó y otra banda de grandes que había. Y en ese viaje fue muy rico musicalmente a mí, yo lo descubrí después, Claro. tiempo después, porque ahí pasábamos de escuchar, no sé, un paso doble, un tango, una sinfonía de Beethoven, Mozart, una marcha militar, bueno, el bagaje de música era terrible. Entonces bueno, Ujú. yo crecí con todo eso y después en las bandas que tocan generalmente un repertorio popular también pude acceder a otro repertorio. Entonces por hoy para mí llegó un punto en donde, bueno, por supuesto que a mí lo que más me gusta es la música clásica, Ujú. es en donde aparte, bueno, me he desempeñado como director de orquesta y la orquesta básicamente tiene todavía esa unión con, si se quiere, con un eurocentrismo bastante fuerte, Ujú. independientemente de que hace muchos años, te diría que hace más de por lo menos 20, 30 años, que se viene trabajando simbólicamente con la orquesta sinfónica en sí, pero incorporando un repertorio latinoamericano muy importante, ¿no? Bien. Obviamente que está inmerso ahí Argentina. Pero bueno, nada, ese bagaje a mí, esa apertura hacia otros géneros musicales me hizo también poder traerle a la orquesta sinfónica, que yo me parece que sí es un aporte que lo puedo decir de mi lado, Ujú. de poder aportar esto, ¿no? De que la orquesta sinfónica pudo transitar un escenario con folclore, con tango, con rock, con, bueno, infinidad de músicas o de géneros musicales que hacen más rico el repertorio de la orquesta, ¿no? Así que Bien. bueno, en mi infancia creo que marcó un poco esa cuestión por un gusto bien amplio y variado lo considero como música, ¿no? Yo creo que la música es una sola y que tiene diferentes géneros, pero que es una sola, ¿no? Ah, Así después que, lo levantamos. cayó una batata. Así que bueno, un Eh, poco va por ahí, ¿no? Bien, Diego, esta cuestión de la diversidad, ¿no? De la música con la que vos creciste, ¿creés que te hace más fácil a la hora de estar en la orquesta y de este repertorio el transmitir distintos saberes? Sí, una vez charlando con un amigo en el conservatorio,
con Julio Rolaiser, un gran amigo, un gran músico de acá de La Barría también. Nos pusimos a charlar, iba a haber una charla, una conferencia con otros profes y bueno, iban a hablar sobre el folclore. Digo, yo siento que hay mucha música que toco de oído. Claro. O sea, para mí la chacarera es prestada. Tuve la oportunidad de viajar a Santiago del Estero con el Quinteto de Viento, cuando tocaba con el Quinteto de Viento, y escuché tocar la chacarera ahí, digo, la chacarera es de ellos. Nos la prestan un ratito, porque la forma de tocar, la esencia, la tierra, el olor, era de ellos, ¿no? Entonces yo siento que hay mucha música prestada. También siento que Beethoven es prestado, ¿no? Uno lo que hace es tener un poco más de ser un poco más profesional o sumergirse más en algún tipo de música y poder tener algún tipo de palabra un poco más autorizada. Ahora, la verdad absoluta no, ¿no? Claro. Sí, lo que yo aporto es la apertura. O Bien. sea, yo a prima fase no le digo no a nada. O sea, vinieron los chicos de Caja Negra para hacer un homenaje A Soda Stereo. a Soda Stereo. Bueno, nos subimos a ese colectivo, que son colectivos muy fáciles de subirse, ¿no? Subirse al colectivo de Soda Stereo, de los Beatles, de Piazzolla, son colectivos re fáciles. Ahí cualquiera es Claro. exitoso, pero no es por nosotros, es por ellos, ¿no? Pero sí tengo esa apertura y bueno, lo que sí hago es cuando, bueno, tengo ese desafío de decir, bueno, vamos a hacer, no sé, Alfonsina y el mar, de Ramírez, ¿no? Bueno, ahora el 9 de julio pasado hicimos Alfonsina y el mar con la orquesta, hizo un gran arreglo un amigo grande que también trabaja conmigo en la orquesta, es Daniel Rodríguez, y bueno, nada, uno se pone a estudiar Claro. qué es Alfonsina del Mar, qué es la samba y esas cosas, bueno, cada vez siempre son desafíos. Pero me parece que lo que uno aporta simbólicamente es la apertura, que la orquesta no sea un ciclo cerrado y un género cerrado solamente para tocar Beethoven, Mozart, no sé, Brahms, sino que sea un ciclo abierto para dar lugar a otros clásicos. ¿Quién puede negar que Piazzolla es un clásico, que Beatles es un clásico, que Claro. Soda Stereo es un clásico, que el Flaco Spinetta es un clásico? Creo que nadie Sí. está en condiciones de negarlo, ¿no? Así que bueno, nada. Así que bueno, eso de la música clásica yo lo dejo siempre medio ahí, porque para mí la música clásica es nada, varios clásicos. Bien, bien, Diego, volviendo un poquito más para atrás, ya pasamos un poco por tu infancia, quizás en la adolescencia, ¿cuándo es que empezás a estudiar? ¿Dónde estudiás? ¿Qué carrera haces? Bien, ya cuando iba finalizando la secundaria hablamos con mis viejos y me fui a estudiar a Buenos Aires, al Conservatorio Nacional López Buchardo, hoy convertido en Universidad Nacional del Arte, en la UNA, y hice la carrera. Yo en ese momento tocaba el instrumento, que lo sigo tocando hoy, pero bueno, me especialicé en fagot. Yo soy profesor nacional de música, especialidad fagot. Así que me recibí con ese título y la dirección iba por un costadito, todavía no estaba a pleno. Mi papá era director de bandas también y bueno, sí, yo dirigía la banda de Coronel Suárez cuando tenía 11, 12 años. Mi viejo me prestó una batuta y empecé a jugar con el palito. Claro. O sea que siempre estuvo Siempre ahí, estuvo, ¿no? siempre estuvo. Y me parece que estudié fagot porque bueno, era un instrumento que estaba libre acá en La Barría, un instrumento que me apasionó, me gustó. Yo en ese momento también tocaba el saxo, pero elegí el fagot porque era lo que me acercaba en ese momento a la música clásica, que es donde yo me quería desenvolver, ¿no? Bien. Así que bueno, ahí fue mi estudio, fue mi profesionalización y después me volvió a La Barría en el 93, ya como egresado, y justo en La Barría es que se rearmaba nuevamente la orquesta sinfónica. En ese momento empezó como una orquesta estable. ¿Estamos hablando del 2007 más o menos? No, un poco antes, 93. Ah, 93. bien, bien. 93 se rearma nuevamente la orquesta estable, que habías pasado a ser una orquesta de cuerdas solamente. Ahí me convocan como fagotista y para mí, bueno, se cumplían varias cosas. Primero que volvía ya de alguna manera un poco más formado, volvía a mi ciudad, volvía a tocar, a trabajar en la orquesta sinfónica y volvía a casarme con Paula. O sea que Claro. era Todo como un junto. combo que cerraba, ¿no? Así Bien. que fue muy atrapante en ese momento y volví para esa cuestión. Y fue ahí cuando entré como fagotista en la orquesta que de a poco también fui incursionando un poco más seriamente en la dirección, ¿no? No había estudiado formalmente Claro. dirección, de hecho, bueno, nunca estudié formalmente, o sea, de titulación, sí lo hice después con otras maneras, pero bueno, ahí fue un poco donde empezó a nacer también esta cuestión, y bueno, en mi ciudad, ¿no? Que era fantástico. Bien. Diego, ¿para quién haces música? ¿Para qué y por qué? ¿Para quién es? Para todos. Hay un momento que uno comienza a hacer música, tiene la presión de la gente que lo está escuchando. A veces cuando estás en el atril como músico no lo sentís tanto, porque compartís la presión con tus otros colegas que están arriba del escenario. A veces cuando estás como director sí sentís un poco la respiración en la nuca de la gente que está atrás tuyo, ¿no? Entonces la música es para ellos. Bien. Pero
es muy egoísta lo que voy a decir tal vez, pero la disfruto mucho yo. Bien. ¿No? O sea que primero la hago también para disfrutar yo, y me parece que en algún momento mi maestro me dijo, mi último maestro de dirección, que fue el que marcó un montón de mi vida musical, dice, vos tenés que sentir lo que querés transmitir como director, por lo menos más de 500 veces para Claro. que ellos lo sientan algo y que después las puedan transmitir al público, ¿no? O sea que nada, si uno no siente lo que está haciendo, y bueno, nada, es una profesión en donde se mezcla mucho el corazón, la pasión, la sangre, y que si me parece que las grandes personas transmiten eso, los grandes artistas transmiten, no es que yo me considere eso, ¿no? Pero transmiten eso, que vos lo ves tocar a Piazzolla y cuando cierra sus ojos se tira para atrás y abre el bandoneón y Claro. te pasa por arriba, ¿no? Ujú. Y yo creo que pasa con cualquier género, aquello que no se puede transmitir, y creo que con otras artes debe pasar algo similar, ¿no? Con la pintura, con la escritura, si esa persona, ese artista, esa persona que está del otro lado no puede transmitir eso, me parece que queda un poco más relegado, ¿no? Ujú. Así que creo que la música la hago para muchos, para todos, pero también la hago para mí, porque disfruto de eso. O sea, a mí me encantaría que el día de mañana cualquiera de las personas, cualquier ser humano pueda pasar por ese lugar que yo tengo de privilegio en la Orquesta Sinfónica, en donde vos estás parado y hay 60, 70 personas que tocan para vos, y sentir esa energía de la música ahí Y arriba sí, es tremendo, formidable. tremendo, digo. Me olvidé ¿Qué- las otras preguntas. No, esto, ¿para quién Ah. haces? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo, bueno, todavía sigue siendo para mí un oxígeno diario, ¿no? Yo sigo estudiando y pensando a la música como una cosa absolutamente necesaria para todos los días. Así que, bueno, nada, mis vecinos y mi familia me soportan. Claro, sí, sí, eso es Porque- importante, es lo porque más importante. Mi profesión trasciende las paredes, así que Claro. bueno, nada, hay muchas veces que yo, bueno, nada, estoy estudiando alguna sinfonía o alguna música y bueno, y la paso y la repito, porque es un trabajo de repetición, ¿no? Mm. Y, y es muy cómico porque post concierto mi señora me dice, pasó tal cosa en la orquesta, y dice, eso no estaba cuando vos estudiabas, o sea, Claro. se da cuenta de cosas que ocurrieron que no estaban, ¿no? Claro, está bueno igual que ella esté ahí como identificando, Sí, sí. ¿no? Esos momentos. Así que bueno, es muy cierto, pero bueno, nada, aprendemos todos un poco en casa de las cosas que vamos a hacer con la orquesta. Diego, cuando fue la primera vez, ya estamos llegando un poco más a lo que es la orquesta, ¿no? Hablabas recién de que lo estudiaste un poquito más después. ¿Qué te pasó la primera vez que te subiste al escenario a dirigir una orquesta? No, fue terrible porque, bueno, la primera experiencia fue muy azarosa porque el maestro Patané se enferma. Bueno, es otra persona a la cual agradezco, aparte de mi familia, de mis viejos, a la cual agradezco porque fue la persona que me abrió la puerta de la Orquesta Sinfónica para ser director después, ¿no? Una persona absolutamente generosa y un hacedor serial, de esas personas que se la pasaron haciendo en su vida, y bueno, Claro. hoy por hoy lleva su nombre a la orquesta pues, justamente por darle ese respeto y dejarlo registrado en un nombre, ¿no? Bueno, el maestro Patané se enferma, y llega Carlos Orlando, un compañero de la orquesta también, con el maletín y el atril del maestro. Me dice, bueno, hoy tenés que ensayar vos. ¿Cómo Y tengo vos que te ensayar yo? quedaste... Sí, yo quedé petrificado. Yo iba con mi fagotito a tocar. Estábamos haciendo una música que hoy por hoy también la veo como muy difícil y era muy complejo de dirigir, que es la Gran Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov, una música nacionalista de un compositor ruso. Y bueno, nada, tenés que dirigir Claro. vos. Pero ¿cómo dije yo? No, que sí, que no, que sí. No. Y bueno, nada, yo creo que, bueno, hoy se usa mucho el término fingir demencia. Yo creo que en ese momento fingí demencia. Claro, dijiste, ya está, voy. Entré, porque aparte yo creo que tenía 24 años, 25 años, era como nada. Claro. Pero fue muy pesado, primero reemplazar al maestro Patané, segundo pararse en el Teatro Municipal frente a mis colegas. Yo hasta hace unos segundos era Claro. el compañero de todos esos. Todos esos eran los Rossi, los Micheli, bueno, algunos apellidos muy pesados. ¿Te sentiste mal? ¿Te dio como culpa? Totalmente. No, culpa no, pero sí mucha presión. Claro, mucha Culpa presión. no. Entonces, bueno, nada, me paré ahí y empecé a mover el palito. Vos cuando movés el palito mágicamente algo sucede, ¿viste? Bien. O sea que empezó a sonar y bueno, nada. Recuerdo que alguno de los comentarios fue, este muchacho puede Bueno, llegar a andar, ¿no? Bien. Así que bueno, lo reemplacé al maestro Patané en algunos ensayos y el maestro, muy generoso en ese momento, en el concierto que estábamos preparando en ese momento, me dejó dirigir parte de ese concierto, que era una obra de Mozart, y después el resto del repertorio lo hizo él. Así que bueno, fue mi debut como director en la orquesta de acá de la Barría, en la iglesia San José, ¿no? Para un concierto de Pascua, seguramente de haber sido, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, era la Gran Pascua Rusa, así que seguramente entiendo que era por ese. Y bueno, nada, de ahí fue como que, bueno, Claro. esto es otra Encontraste cosa. otro mundo.
Yo ya venía medio como dirigiendo más formalmente en Suárez y también en esta cuestión de la música. Fui un chico muy inquieto y aparte era el hijo del director, o sea que mi papá me dejó estudiar un montón de instrumentos. Entonces estudié clarinete, estudié trompeta, toqué, no estudié, clarinete, trompeta, tuba, fagot, saxo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aparte en Suárez el director también tiene que enseñar esos instrumentos. Así que un poco me parece que yo hice el resumen, digo, a mí me gusta tocar todo. Bueno, entonces ¿qué toca hacer? Director. Claro. El director no toca todo, pero sí está en contacto con todos. Así que me tiene parece que estar como prestando atención a todo. Sí, y saber un poquitito de algunas cosas, de algunos instrumentos como para dar indicación. Así que bueno, eso fue lo que me decidió un poco más ya adentrarme profesionalmente en la dirección de la orquesta. Bien, hablamos también del proyecto de Clásica y Solidaria, ¿no? Que es algo que se hace todos los años ya hace bastante tiempo y que, bueno, se ve esta unión entre la música y el puente social, ¿no? La importancia de esta relación. ¿Qué te pasa a vos con todo eso también? Bueno, eso surgió también en algún momento, me encuentro con una referente en la música de Olavarría, con Blanca Lem, que hace poquitito dejó de estar presente en este mundo. Y Blanca me dice, Diego, dice, ¿para cuándo un concierto solidario? Ella pedía un concierto solidario. Claro. Y nada, fue como el puntapié para pensar y hablar en ese momento con quien era el intendente, con José Severri, con el referente de cultura, que Eduardo Rodríguez también en ese momento. Y surge un ciclo solidario para todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica. O sea que desde ese momento, ya hace más de 10 años, comenzó el ciclo de Clásico y Solidaria. Me parece que es una fusión extraordinaria, ¿no? Porque en realidad siempre nosotros como músico, como organismo, estamos en la búsqueda de nuevos públicos, claro, ¿no? Y las instituciones a veces están en la búsqueda de tener visibilidad y tener nuevos, también personas que compartan las cosas que hacen en la institución, las buenas y las malas. Así que nos pareció que era una simbiosis muy interesante y surge Clásica y Solidaria. Y bueno, esta cuestión es de poder acercar un público diferente a la orquesta y con lo que se recauda en la orquesta poder ser solidario con esa institución. Bien. Así que surgió y hasta hoy, bueno, se retomó con el gobierno de Maxi en toda su esplendor, porque en algún momento, bueno, obviamente por la pandemia se dejó de hacer, claro, y post pandemia también no tuvimos la forma de poder hacerlo, así que recuperó nuevamente en gestión. Y bueno, nada, creo que es algo que le da otra visibilidad a todos, a las instituciones y a la orquesta, ¿no? Que es un camino que tenemos que transitar. Y uno termina siendo solidario, colaborando con instituciones, con algo que le gusta hacer y que bueno, que es lo que sabemos hacer arriba del escenario. Así que nada, nos da mucha felicidad poder ser parte de esa cuestión. Bien, ¿qué pasa con las escuelas también? ¿Cómo? Con las escuelas. Las escuelas orquesta, digamos, perdón, ¿qué pasa también con todo eso? Bueno, todo eso en realidad surge también hace muchos años, en el año 97, si mal no, 2007, perdón, 2006, 2007, surge también el tema de la orquesta escuela, que era un poco una copia de lo que pasaba en Venezuela, ¿no? Venezuela tuvo una mente brillante que fue el maestro Antonio Abreu, que fue el que implementó el programa de orquestas y escuelas. Para tener una imagen, lo que sucede en Venezuela con las orquestas escuelas es lo que sucede en Argentina con las escuelas de fútbol. Claro. O sea, vos allá levantás una baldosa y sale un violinista. Claro, claro. Fantástico. Ahora está un poco más complejo, está un poco menos venido abajo, pero en ese momento era una cuestión de mucho esplendor, el programa Orquesta Escuelas, y era un programa social más que musical, ¿no? Bien. Más allá de que después se transformó en una cosa terrible, tenían orquestas brillantes, sinfónicas, integradas por niños, por jóvenes y por adultos, y acá un poco, salvando las distancias, se quiso implementar esa cuestión. Y comenzamos con ese proyecto Orquesta Escuela. La primer parte fue ir al barrio Facundo Quiroga, en el SIC, y comenzamos ahí. Y bueno, caímos unos muchachos con unos instrumentos, con unos estudios de violín, viola, cello, y llegábamos y anotábamos y les preguntábamos a los chicos, bueno, ¿y vos qué querés estudiar? ¿Violín? Pibes, claro, ni idea. Absolutamente lejano, ¿no? Así que más o menos por la contextura física decíamos, bueno, vos podés tocar la viola, vos el violín, vos la viola, lo que fuera. Claro. Y nos dimos cuenta con el correr del tiempo que eso es mea culpa, ¿no? Porque en principio fue un programa musical. A mí la idea era hacer un semillero para que después integraran la orquesta sinfónica. Claro. Esa era mi primer finalidad. Con el tiempo se transformó en lo que todavía sigue siendo hoy, un pequeño semillero de músicos, pero también un programa social. Bien. En donde vos le dabas la posibilidad a pibes de otros barrios, ¿no? Que no conocían el centro, claro, no es que no podían venir, claro, no conocían el centro, o le era muy lejano.
lejanos socialmente, económicamente, espacialmente, etcétera, ¿no? Entonces vos le llevabas a ese barrio esa posibilidad de que estudiaran instrumento y le acercabas otra posibilidad. Esos chicos, con el correr del tiempo, visitaron el teatro, visitaron la orquesta sinfónica, fueron a los conciertos de Mozarteum, o sea, se trazaron un montón de puentes Terrible. que eran fantásticos. Así que la orquesta escuela se transformó en una cuestión social, musical, cultural, pero social, ¿no? En donde desde ahí me parece que el aporte fundamental es que, bueno, nada, uno le daba muchos valores a estos pibes que a veces por diferentes motivos no estaban en la casa, ¿no? Claro. Tampoco es culpar a la familia ni No, nada por el no, estilo, no. ¿no? Pero no estaban. Y bueno, nada, se aportaba esa cuestión de poder trabajar con el otro, de respetar, de tener código, de saber que uno era parte de un todo y que si vos no estabas, bueno, complicabas a los otros, así que tenías que tener esa cuestión de presencia, así que, bueno, nada, eran muchas cosas, ¿no? Le dabas un instrumento en préstamo, que era un instrumento de mucho valor económico, y bueno, la familia se tenía que encargar de cuidarlo, así que no, había una simbiosis Claro, muy está interesante y bueno, es lo que se intentó transmitir con eso, fantástico, ¿no? Bien. Olavarría es semillero de artistas. Olavarría es cuna de músicos, Bien. de muchos artistas de cuna de músicos, y bueno, seguramente va a haber alguna cuestión que va a tener más incidencia con la música, con la plástica, con la literatura, pero salieron músicos de mucho renombre en Olavarría, algunos que tienen más presencia mediática y otros que son grandes músicos que van transitando un poco más en la sombra con un camino un poco más silencioso, pero ha sido cuna de músicos desde siempre, así que nada, uno siempre agradecido de esas cuestiones, ¿no? Bien, Que Diego. El tema de la música, ¿te ha llevado a conocer lugares? ¿Has podido viajar? Sí, he viajado, he tenido la suerte de viajar, lo he hecho primero como fagotista y después como director de orquesta, recorriendo, bueno, varios lugares de la Argentina, ¿no? Como director invitado, y también he podido ir a Brasil, a Ecuador, a Venezuela, como lugares así también en intercambio con otros directores, y nada, ha sido riquísimo, la verdad que es fantástico. Bien. ¿Cómo llegás a la docencia? Ya metiéndonos en otro rubro, ¿qué es lo qué es lo que te impactó de la docencia, ¿no? ¿Qué te quedás con esta experiencia? Bueno, mira, en realidad eso sí fue de casualidad, porque yo en mi matriz allá adolescente, terminando el secundario, mi meta era ser simplemente músico, Claro. ¿no? Cuando yo estudio el fagot, me encuentro que cuando termino me encuentro con un título docente. Era fagotista, pero era profesor, Claro. ¿no? Así que cuando me vengo a la barría, bueno, nada, tenía que también buscar el sustento económico para la familia, para las cosas que teníamos nosotros. Y bueno, también un poco de casualidad, aparecen unas horas acá en la escuela industrial, acá cerquita de ustedes. Y bueno, creo que con otra compañera que entró al mismo tiempo que yo, fuimos los primeros profes de la Escuela Industrial de Música, porque en ese momento no estaba en los planes de estudio la música, así que bueno, en las escuelas técnicas. Así que nada, ahí empecé, tuve mis únicas 4 horas de secundario toda mi vida acá en la secundaria, Claro. y después sí fui profe en el conservatorio, ¿no? Que ya Claro. era más afín a lo mío, ¿no? Y descubrí algo que, bueno, no estaba pensado para mí en la vida, que era el ser docente, que, bueno, nada, también uno le encontró esa pasión. Y yo creo que también fue gracias o culpa de la música que aparecí por ese camino, ¿no? La Claro. música fue la que me llevó de la mano para ese lugar. Eso me llevó también a después de desenvolverme como director de la Escuela Libertas, después director de la Escuela de Música, o sea, fue abriendo otros caminos que yo no tenía pensado en mi vida en su momento, pero bueno, nada, al cual yo me siento agradecido y que también fueron parte de mi vida y que fueron en paralelo con mi trayectoria como músico de escenario, también como docente en la música, ¿no? Así que Bien. bueno, nada, el ser docente fue eso. Bien, ¿qué es lo más importante de este rol de la docencia, no? Digo, hoy esto se traduce en que sos el director de educación del municipio. ¿Qué es lo más importante de este rol? En un rato vamos a ir también con lo que es la gestión, ¿no? Pero por ahí a nivel personal. Bueno, en realidad, sin querer un poco uno va aprendiendo y me parece que el rol docente es el hecho de poder recibir información que alguien te da y poder compartirla con otros. O sea, yo creo que yo soy un agradecido de la vida en ese sentido y de la música, y hay muchas cosas que por suerte me puedo dar el lujo de decir, bueno, nada, esto lo regalo. Así como me vino a mí de regalo, yo también lo regalo. Entonces Claro. hay muchas cosas que enseño, o sea, no va más allá, no tiene que ver con una cuestión económica, no lo quiero relacionar con eso, ¿no? Claro. O sea, que para mí lo de ser docente tuvo que ver con eso, con el poder transmitir y poder regalar a aquellas personas que transitan por las aulas en donde uno anda, la pasión y lo que uno conoce de la música, ¿no? Yo creo que en estos últimos años, la música dejó de ser
en las escuelas, hablo de los niveles en particular, esa hora libre, Claro. lo digo libre entre Sí, comillas, sí. ¿no? O esa hora de, bueno, no, vamos a disfrutar un poco Sí. de escuchar música o de cantar, no. Y ya tiene que ver, hoy es una materia más que tiene que ver con la formación de un ciudadano, ¿no? Ujú. En donde puede elegir, donde puede escuchar una letra, donde puede discernir, donde puede decir, bueno, mira, estoy mirando tal video, pero en tal video aparecen mujeres que están desnudas, ¿qué está pasando ahí? Claro. Bueno, nada, charlarlo Claro. y que se vaya formando como ciudadano. Yo creo que el aporte de la música hoy también es tan amplio como eso, ¿no? Ujú. No es solamente escuchar una canción musical, y yo creo que ese paradigma cambió hace muchos años y está buenísimo que lo podamos transmitir. Así que como docente creo que uno puede aportar eso, y la música en las aulas transmite eso, ¿no? Así que bueno, nada, es un granito que de arena muy importante. Bien, Diego, una última para cerrar esta primera parte de la entrevista. ¿Se puede vivir de la música? No es imposible. Mira, yo tengo una anécdota que siempre cuento. El día que mi mamá es enfermera, y esto es una casualidad, ¿no? Mi mamá tenía un oído musical mucho más importante que mi papá, que era músico. Mira. Mi papá en algunas cosas era un poco desafinadón, pero mi vieja era recontrafinada, así que yo me parece que voy por esas, Claro. tengo las dos cosas, ¿no? Y mi mamá, siendo enfermera, cuando ya me estaba despidiendo de ello, que me iba a Buenos Aires, me dice, ¿por qué no estudias medicina también? O sea, no le Claro. veía mucho que iba a poder vivir de la música, ¿viste? Claro. Y en realidad, sí, se puede vivir de la música. Tal vez tenés que hacer un poco más de malabares, que me parece que hoy es común para otras profesiones, ¿no? Ujú. Pero yo nunca tuve o sea, está bien, yo fui docente también, pero docente en música. Claro. O sea que no salí de ese camino. No es que tuve que estudiar matemática o física o naturales para ser docente. Así que yo creo que sí que se puede vivir de la música. Y bueno, nada, la suerte también de aquellas personas que podemos vivir de las cosas que nosotros decidimos hacer. Hay gente que no tiene esa opción, ¿no? Pero sí se puede vivir de la música. Hay gente que puede vivir netamente, por ejemplo, mi hijo hoy es clarinetista y es músico de la orquesta de la Banda Sinfónica de Mar del Plata. Él vive solamente de la música. Claro. Trabaja solamente de tocar un instrumento, y eso es magnífico. Claro. Tal vez no todos puedan acceder exactamente a eso, pero bueno, se la puede rebuscar uno siendo músico y vivir de la música haciendo varias cosas, teniendo Claro. varios kiosquitos montados a la vez, ¿no? Distintos ámbitos, Eso, ¿no? ahí va, eso, ahí va. Bien, Diego, te pedí, como a todos los entrevistados, que elijas un tema musical para esta partecita de la entrevista, ya para meternos ya en la segunda. Y bueno, quería preguntarte por qué elegiste lo que elegiste y contarle a los oyentes también. Bueno, elegí la novena sinfonía de Beethoven. La verdad que puedo elegir un montón de cosas, pero esa es una música muy simbólica para mí y es muy simbólica para muchos músicos, ¿no? Seguramente, bueno, si escuchan ahora, elegí el cuarto movimiento de la Sinfonía de Beethoven, y para los futboleros se van a dar cuenta que en algún momento empieza lo que es la música de fondo de la Copa Libertadores, Ajá. ¿viste? El himno a la alegría, que se Bien. conoce así. Comienza de otra manera. Pero bueno, la novena de Sinfonía de Beethoven es como que marca un antes y un después en mucha de la música clásica, ¿no? El hecho de que Olavarría, con nuestra orquesta, en el año 2005 la hicimos por primera vez, me tocó dirigir esa música, y para mí fue una cuestión maravillosa, ¿no? Poder haber dirigido la novena Sinfonía de Beethoven en mi teatro, en mi ciudad, con mi orquesta. Muy egocéntrico el mí, No, pero está muy bien. pero lo sentía de esa manera. Y cuando sonó este cuarto movimiento, yo hasta el día de hoy, y es ahora que lo siento, me corrió frío por la espalda y estaba muy emocionado, ¿no? Porque es una música que simboliza muchas cosas. Beethoven simbolizó la libertad del músico como artista, liberarse del mecenas. El mecenas era el dueño del músico y el que le pagaba y el que tenía el poder sobre ese músico. Claro. Y él se liberó de eso, le dijo, no, yo voy a vivir, aunque no tenga plata, de la música y solamente de la música. O sea que es una persona que simboliza mucho para nosotros, ¿no? En esta cuestión del ser libres, ¿no? Para todos los seres humanos, ¿no? Sí, sí. Habla sobre la Oda de la Alegría, la letra es la Oda de la Alegría, escrita por Schiller, y en esa Oda de la Alegría también habla del hombre libre. Se mezcla ahí las primeras cuestiones de Napoleón, que después Beethoven lo termina alejando. Y yo creo que, bueno, es muy simbólico en todos los tiempos. Hoy, por ejemplo, atraviesa la Argentina momentos muy complejos, Sí. en donde estos sentimientos y hacer estos simbolismos con el arte es muy importante, ¿no? Del ser libres, pero del ser libre en serio, del poder vivir de lo que uno quiere,
del poder trascender a través de algo como es la música, me parece que siempre la sinfonía, la novena de Beethoven es muy simbólica. Y también en 2014 la Orquesta Sinfónica, la nuestra, llegamos en ese momento al CCK y fue la primera orquesta sinfónica de todo el país en tocar la novena sinfonía ahí. Así que nada, fue muy simbólico también para nosotros. Una de las batutas que está acá fue la que dirigí y la traje por eso, ¿no? Uno se acuerda como director de con qué Claro. batuta dirigiste tal cosa, No, ¿no? terrible, terrible. Y bueno, pero eso te da cuenta también de los momentos importantes, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, por eso elegí esa música. Bien, vamos a escuchar entonces la sinfonía número 9 de Beethoven, el cuarto movimiento, y seguimos con nosotros. Entonces seguimos Bueno, acá va. con Diego Lurbe, que nos está contando un poco de su trayectoria, ¿no? En la música, la docencia, la orquesta también. Y decíamos al inicio del programa que, bueno, también tiene su puesto hoy, su rol, digamos, de director de educación. Sabemos que también estuviste en función con el exintendente José Luis Echeverri como subsecretario de Cultura. Bueno, Agustina Marino también, Eduardo Rodríguez, ¿no? Gente que te estuvo acompañando. En este sentido, te consulto cómo es hacer, digamos, política desde el espacio de la música en un momento donde, bueno, la gente no tiene mucha ganas de hablar de política. ¿Es una herramienta transformadora hacer política a través de la música? Bueno, mirá, se me vino automáticamente a la mente un congreso que hicimos que se hizo hace unos años desde Cultura en Mar del Plata, que el eslogan era la cultura como herramienta de desarrollo social. Bien. Era fantástico. Vos parándote ahí, para mí fue revelador en muchos sentidos, ¿no? A veces uno hace cosas que parecen que son insignificantes o que están pensadas como esto que te contaba de la Orquesta Escuela, Claro. que estaba que se pensaba por una cuestión que tiene que ver con la música específicamente, y no, era una herramienta de transformación social, porque yo a esta persona le estaba dando un violín, que el violín era el pretexto. Claro. ¿No? Y la música era el pretexto. Pero vos lo que estabas haciendo era establecer puentes. Porque ese pibe que estaba allá al Facundo Quiroga, un día se subió en colectivo y fue al Teatro Municipal, volvió. Otro día se enteró que había una escuela municipal de música. Otro día se enteró que había un conservatorio. Y tal vez ese pibe después terminó estudiando algo de eso. Claro. O sea, nosotros hemos seguido el circuito. Hoy puedo decir con mucha alegría que hay varios integrantes de la Orquesta Sinfónica actual, de los que somos de los olavarrienses, que empezaron en esa orquesta escuela. O sea, nada, se cumplió todo el ciclo. Claro. Se formaron, empezaron ahí medio de casualidad, se formaron después en un lugar formativo, como un conservatorio, una escuela, lo que fuere, y llegaron profesionalmente a la Orquesta Sinfónica. O sea, yo creo que sí, que tal cual la cultura es una herramienta de desarrollo social, absolutamente. Lo practico y lo veo de esa manera. Y hay otra cuestión que también uno aprende a utilizar, ¿no? Hay un hartazgo social en general. No soy un erudito en la materia, pero bueno, es lo que uno puede percibir, que tiene que ver con la política, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con la política partidaria. Tal vez uno se siente más identificado con el rol de la política cultural, ¿no? Yo siento que transito esa política, la política cultural, puede ser la política educativa, o sea, a veces la gente pone la política en un gran globo y a mí me gusta explicar esa cuestión, ¿no? Que sí, hay una política partidaria que cansa, ¿no? Y a nosotros mismos que transitamos un espacio político nos cansa, ¿no? Porque a veces se pierden de vista las necesidades que tiene la gente, ¿no? Claro. Gente que toma una decisión muy alejada del territorio, muy alejada del pisar el barro, y entonces, bueno, esas decisiones repercuten, y que se evita todo por una cuestión económica. A veces la economía no es la única cosa que se tiene que medir, ¿no? Entonces, bueno, nada, uno me parece que tiene lugar, y yo estoy agradecido a la gestión de Maxi, el trabajo que hacemos, que recién hablamos de Sofía Arévalo, la subsecretaria de Cultura. Sí. Bueno, agradecido de esa cuestión, ¿no? De poder generar, transitar, visibilizar políticas públicas a través de la cultura, a través del arte, que, bueno, nada, que sirvan de herramienta de transformación social y que tengan puertas abiertas para todos y para todas, que la gente pueda transitar estos espacios. En Olavarría tenemos la característica de tener 11 escuelas municipales. Para un municipio no demasiado grande como el nuestro, la verdad que es una característica formidable, ¿no? Y estas escuelas municipales albergan a niñeces y adultos en diferentes disciplinas. Y nada, cuando uno se acerca, fundamentalmente algunas familias que van a introducir o quieren entrar con sus niños, sus niñas a alguna escuela, dice, bueno, no sé si, mirá, digo, que transite en su vida primaria, en su vida inicial, por alguna disciplina artística, cual fuere, plástica, música, cerámica, lo que fuere, seguramente lo va a hacer una persona más sensible. Vos si transitas desde chico
una actividad artística, seguramente vas a tener otra sensibilidad que no la va a tener otra persona que no la transitó. Así que bueno, nada, uno fomenta esa cuestión, ¿no? La mirada de Maxi, la mirada de la gestión, está muy puesta en eso, en las niñeces, en la apertura, en trabajar con los chicos, ¿no? Y como Maxi lo dijo en campaña, y bueno, uno también lo intenta hacer, que sea de afuera hacia adentro. A veces todo está demasiado centralizado y está como muy enfocado en un lugar muy cerca de las cosas que suceden dentro de las 4 avenidas de Olavarría. Bueno, pero la idea también es mirar estos lugares, a veces un poco adyacentes, un poco más lejanos, y las localidades, como para que, bueno, nada, la repartija sea lo más pareja posible y que todos tengan acceso a esta cuestión, ¿no? Diego, es una responsabilidad, ¿no? Tener este rol, ¿cómo lo asumís? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cómodo haciendo política desde este lugar con la cultura, digamos? Mirá, es una cosa que yo tampoco la tenía en vista. En su momento, bueno, en la gestión de José, primero fui director de la Escuela de Música, que era algo que siempre es más cercano, ¿no? Claro. Porque yo transito la música, y después se me ofreció el cargo de subsecretario, y ahí descubrí también, o sea, yo vengo a la gestión, vengo desde el lugar del arte, no vengo desde el lugar de la militancia, Claro. a eso me refiero. Y fue de los trabajos que más me gustaron. Y el trabajo que tengo ahora acompañando a Sofía, acompañando la gestión, es de los trabajos que más me gustan, ¿no? El contacto con la gente, el estar, el poder trabajar generando espacios en donde la gente pueda salir de la cotidiana. Yo creo que a través de la cultura, a través de esto, formamos a personas, capacitamos para que sean mejores personas, pero también los hacemos transitar por una vida paralela, por una realidad paralela. O sea, vos no prendés la tele, a C5, a TN, a La Nación Más, Claro. lo que fuere, y que están todo el día bombardeándote con un montón de cuestiones, sino que te corres y vas y haces una pieza de cerámica, lees a Borges, no sé, tocas el violín, haces un plato de lo que fuere, ¿no? Salís un poco de la realidad. Parece que eso es necesario hoy, ese tipo de alimento es necesario. ¿Sabés qué? Después de cursar el profesorado hice la licenciatura y me crucé con una profesora de filosofía que era una persona, bueno, nada, terrible. Para mí tenía una locura galopante, pero ella era profesora en filosofía, profesora en arte, profesora de música, licenciada, bueno, tenía miles de títulos. Sí. La primera clase se subió, parecía a Charly García, se subió arriba de la mesa, se cruzó las piernas y empezó a hablar. Y nos mostró la filosofía desde otro lugar, ¿no? Y lo primero que nos dijo fue, hablamos de la República de Platón, y ahí aparentemente, y nos hizo leer, no aparentemente no, está, Platón hablaba de 2 alimentos para el ser humano, el alimento físico, la comida, Claro. y el alimento espiritual, que eran las artes, y hablaba específicamente de la música, ¿no? Entonces, nada, uno siente, ahí descubrí, digo, claro, nosotros tenemos que alimentar a la gente de otro lugar, ¿no? Entonces uno pregona y transita esa cuestión de poder generar otro tipo de alimento. Bien. Esto que vos me contabas hace un ratito, y bueno, nada, voy a contar algo que es tuyo, que vos consumís arte pero que no sos No. artista. Son de las mejores cosas que a veces nos dicen cuando termino un concierto. Muchas veces me pasa eso, que termino un concierto y una persona dice, Diego, maestro, o lo que fuera, dice, yo no sé nada de música, Sí, pero me encantó yo miro y digo, lo ¿cómo que hacen? y me encantó lo que hicieron. Bueno, es lo mejor que me puede pasar. Que Claro. vaya una persona y que disfrute, ¿no? Que diga, me encantó. Es como, no sé, vas al restaurante y haces una milanesa con papa frita que nunca sale como la haces en tu casa. Qué rica esta milanesa. ¿Cómo la hiciste? No, la hice. Bueno, Claro. nada, disfrutar eso sin ser chef, ¿no? Claro. Así que, bueno, me parece que yo me siento cómodo con eso. Por supuesto que uno tiene la responsabilidad, ¿no? Por nuestras escuelas, que son 11 escuelas municipales, transitan más de 1.500 alumnos, aparte de las referencias de los elencos. Olavarría tiene, mira, para que tengas en cuenta, elencos profesionales y elencos de formación, que son todos transitados y apoyados por el municipio. Está la orquesta sinfónica, el ballet folclórico claro. municipal, no me sale la palabra, el quinteto de vientos, el cuarteto municipal, el ensamble de tango y folclore. Después tenés como elencos formativos, tenés la banda escuela, la orquesta escuela, el ballet escuela. O sea, son 8 elencos, que es un montón, ¿no? O sea, el abanico es muy amplio. Y bueno, nada, hay una edición política, y creo que tiene que ver con la política cultural, de que estas cosas funcionen y que de estas cosas sean lo más amplias posible. Entonces, bueno, nada, yo me siento muy cómodo en ese pensamiento, en ese paradigma. Agradezco, por supuesto, que me den el lugar, y creo que sirve para eso, sirve para transformar Bien. Y para llevar a la gente a otra realidad. Y nada, en algún momento, si se quiere, regalar un espacio de ser más felices en este momento complejo, ¿no? Bien, una última antes de ir al objeto que trajiste el día de hoy. ¿Qué pasa con la era digital, con la inteligencia artificial? ¿Es negativo para la música? ¿Es positivo? ¿Qué ves en los cambios? ¿Están los pibes todo el día con las pantallas o salen un poco y salen a hacer música? Mirá,
Yo te voy a contar una personal primero. Me acuerdo que cuando yo estaba terminando en el año 88, me recibí de la secundaria, estaba terminando la secundaria, recién irrumpían las primeras computadoras en la Claro. escuela. Había un curso que era opcional, no era obligatorio, y decía, bueno, pero tendría que estudiar computación. Ah, yo voy a ser músico, ¿para qué quiero la computadora? Hoy vivo sentado en la computadora haciendo música. Claro. Un desastre, ¿no? No la vi venir jamás, Claro. ¿no? Tampoco vi venir a otras cosas, pero bueno, no tiene sentido. Pero esa específicamente no la vi venir y hoy nada, todo pasa por ahí. Yo entiendo que tengo un compañero, un amigo, músico y compositor, ¿no? Que el otro día estuvimos hablando de esto de la inteligencia artificial y en donde, mirá, Diego, y se dice tal cosa con la inteligencia artificial, Claro. siendo compositor, dice, bueno, se viene. Mm. Yo me parece que no son cosas para negar. Bien. Uno no tiene que negar y tiene que convivir con eso. Tal vez lo único que hay que hacer es lo formativo. Es Bien. una herramienta repotente. Bien. O sea, vos, hoy en el celu todos tenemos acceso a la información de una manera muchísimo más rápida que la teníamos en la época de cuando yo era Claro. joven, ¿no? Que eso es buenísimo. Me parece que está ahí. El tema es que darle las herramientas a las personas, a los niños, las niñas, a los jóvenes que están, para que puedan buscar las cosas que les sean útiles, Bien. ¿no? Porque hoy está todo al alcance de la mano. Así que me parece que bienvenido sea, ¿no? Bien. En algún momento estaba esta cuestión de, viste que siempre está esta cuestión, bueno, llegó la televisión, vamos a reemplazar la radio. Sí. Llegó el libro digital, va a reemplazar el libro papel. Llegó Spotify, va a reemplazar... Yo Los creo que nada discos. reemplaza a nada. Me parece que las dos cosas pueden convivir, ¿no? Bueno, tal vez hay que buscar la forma de convivir, ¿no? Cómo acercar los mundos. Bien. Pero me parece que no es necesario negarlos ni decir, no, esto es malísimo. Pues seguramente en todos los lugares hay Ujú. cosas que son malas, ¿no? Sí. Pero nada, yo puedo tener mi mejor home theater en casa y mirar un concierto en vivo de la Filarmónica de Berlín. Y seguramente me va a volar los Claro. pocos pelos que me quedan. Claro. Pero nada es comparable con ir al teatro y escuchar una orquesta en vivo. Mm. Yo puedo escuchar el mejor recital de Soda Stereo y verlo en miles de plataformas. Pero nada va a comparar con ir a ver a Caja Negra al teatro y escuchar lo que hacen Claro. ellos en vivo. O sea que Sí, sí. me parece que, nada, bienvenida sea la tecnología y es para convivir. Bien, bien, Diego. Te pedí que traigas un objeto el día de hoy, si lo querés mostrar a la cámara, qué es lo que elegiste y bueno, obviamente por qué. Nada, elegí estas batutas. Es lo que te acompaña, ¿no? En realidad es muy simbólico en la vida de un director de orquesta. Hay muchos directores, y de hecho los directores de coro no usan batutas, y hay muchos directores que dirigen con las manos, no dirigen con las batutas. Para nosotros esto es una prolongación de nuestro brazo, y con esto damos mucha información a los músicos de orquesta. Y lo elijo simbólicamente porque, bueno, es lo que ha estado ligado a mí después del fagot en la música, ¿no? Yo suelo decir que me siento Harry Lurbe, no Harry Potter, porque tengo una varita mágica de alguna manera, ¿no? Y hay un video muy lindo que los invito a mirar, el maestro Muti, Riccardo Muti, que es un gran director italiano, y que habla con un policía, no sé si esto es cierto o es una anécdota de él media mentirosa, o que la inventó, no mentirosa, y habla con un policía y le dice, bueno, nada, usted si quiere, yo le enseño cómo dirigir, dice, usted agarra la batuta, dice, va, se para frente a una orquesta y la empieza a mover, dice, siempre algo sucede, Claro. cuando usted mueve la batuta, algo sucede, dice. Entonces yo le voy a enseñar a dirigir la sinfonía inconclusa de Schubert, usted siempre marca 1, 2, 3, y es así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tiene solamente 2 movimientos, el segundo movimiento termina, y ya está. Usted cuando los músicos dejan de tocar, deja de mover el palito. Claro. Después se mira para cualquier lado, como haciéndose. La gente piensa que usted está pensando, se mira y agarra otra vez la batuta y dice, y es mágica. Después seguramente va a pasar y va a cobrar un suculento cheque que Claro. no lo va a cobrar ni todo el año trabajando como policía. Pero hay algo que lo hace diferente a esto solamente de mover el palito, y esa es la pasión. Claro. Dice, ahí está la verdadera esencia del ser director. Y esto un poco remite a la primera parte de la charla, ¿no? Bueno, esto simboliza un poco la pasión que yo tengo por la música, ¿no? Este palito para mí significa eso, ¿no? Hay de madera, hay blanco, marrones, de metal, bueno, nada, tiene que ver más con una cuestión de gusto, no significa ninguna cuestión técnica, Bien. pero sí para mí significa el hecho de poder pararme ahí y sentir la música de primera persona. Bien, Diego, ya para ir cerrando, un ping-pong bien rápido. ¿Hay un Diego que no conocemos en otra faceta artística?
¿Pintás, haces otra cosa? Soy un solamente? desastre. Mi señora me tuvo que hacer la escala de valores cuando iba a la secundaria, pues no podía pintar nada. Y pinto, de hecho, pinto palitos. Yo todavía no sé hacer figuras. Claro. No me destaco en nada. Me gusta Solo la consumir. música. Sí. No, me gusta consumir arte como vos. Voy presentaciones de libros. Con mi señora a cuestiones que tienen que ver con la plástica, pero lamentablemente otra cosa no. Bien, ¿algo innegociable en tu día a día? ¿En tu rutina? Nada, el compartir algo con mi familia. Bien. Por eso también uno decidió, tuve la posibilidad de vivir en otros lugares, en Buenos Aires, pero el hecho de poder almorzar todos los días con mi familia era innegociable. Perfecto. ¿Algo que te moleste actualmente de la sociedad por ahí? Oh, me estoy volviendo muy viejo y hay muchas cosas que me molestan. Me molesta mucho la barría cuando la gente estaciona en doble fila porque tiene que dejar o hacer una cosa en ese lugar específicamente, muy de pueblo, ¿no? Claro. Yo vivo a una cuadra de una escuela y las colas de doble filas a las 8, a las 12 o a la 1 de los papás que tienen que dejar al nene en la escuela, Te molesta, me molesta te mucho. molesta, te molesta. Bien. ¿Sos más optimista o negativo en general? Soy recontra optimista. Bien, Siempre veo siempre el vaso medio lleno. bien. ¿Quiénes fueron tus maestros o referentes o son? Bueno, Nombraste a varios hoy. referentes en la música, por supuesto que mi papá, porque fue la persona que me inculcó la cuestión. También lo nombro al maestro Patané, que fue la persona que me enseñó, al maestro Plis Sterenberg, que fue mi maestro de la música, y también, bueno, mi suegro, que fue una persona que se me referencié con él en la vida. Bien, Así perfecto. que bueno, nada, eso también. ¿Qué otro género te gusta saliendo un poco de la orquesta, ¿no? O de lo sinfónico por ahí. No, soy recontra abierto Escuchás todo. a todos los géneros, recontra abierto. Inclusive, bueno, nada, en algún momento con mis hijos más grandes, la cumbia en un momento estuvo prohibida en casa. No. No somos tan abiertos. Y no, después me di cuenta que había unos cassettes guardados que mi señora cuando yo me iba de casa escuchaba con mis hijos de cumbia. Claro, ya Así está. que digo, no te podés Ya negar está. a nada, así que bueno, nada, con mi hija, nada, somos abiertos a todos los géneros. Y con mi hija más chica que tiene 11 años, ella escucha la música que escuchan los chicos de 11 años Claro. hoy. Bueno, en el auto se escucha eso también. así Claro, trap. lo que fuere. Escuchás. Exacto. Bien. ¿La música es un derecho? La música es un derecho, la cultura es un derecho, el arte es un derecho. Perfecto, Diego. ¿Hay mujeres directoras de orquesta? Hay mujeres directoras de orquesta, sí, es muy nuevo, es muy novedoso y grandes directoras. Les recomiendo una película que creo que está en Netflix, que se llama Antonia, Bien. que es una historia real y que habla de la primera mujer, lo que fue ser primera mujer para dirigir una orquesta, la Sinfónica de Berlín, y nada, hay mujeres directoras de orquestas. Bien. ¿Instrumento favorito? Creo que lo dijiste hoy temprano. Yo creo que nada, la batuta. Bueno, Porque también. soy fagotista, No pero la instrumento. batuta fue como, es así, ¿no? Claro. Bien. ¿Algún concierto inolvidable? Y la novena sinfonía de Beethoven. Acá Olavarría y era el CCK. Bien. ¿Lugar en el mundo donde tocar música? Me encantaría en algún momento dirigir, que eso es un sueño imposible seguramente, bueno, nada, pero en el auditorio de la Filarmónica de Berlín. Más cercano al Teatro Colón. Bien. Está bien, está Me muy bien. encantaría. Está muy bien, soñar en grande, está Claro. perfecto. Bien, Diego, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Gracias a vos, y me encantó el espacio, bueno, gracias a los que nos escucharon, me sentí recontra cómodo y bueno, nada, ojalá que esto sirva para disparar que la gente estudie cosas que tengan que ver con la cultura, con el arte. Está que bueno. seguramente los vas a hacer mejor persona. Muchísimas gracias, Gracias Diego. a vos. Ahí pasaba Diego Lurbe, director de Educación del municipio, también director de la Orquesta Sinfónica Municipal. Hablábamos sobre su trayectoria en la música, la docencia también hasta la actualidad.